Muy buenas, queridos opositores, ahora aquí en pleno verano con un montón de procesos selectivos en marcha. He decidido que hoy era buen día para haceros un vídeo, en este caso, de la introducción a lo que es el título tercero de la Constitución. Como sabéis, el título tercero abarca desde los artículos 66 hasta el 96, dividido en tres capítulos diferentes, uno en cuanto a lo que es la composición de las cámaras, un segundo capítulo en relación precisamente a qué es lo que hacen estos señores dentro del Congreso y del Senado, y finalmente también el capítulo tercero que versa sobre la incorporación de normas internacionales a nuestro ordenamiento jurídico. Como sabéis, nuestra Constitución parte de la división de poderes propia de lo que es la Revolución Francesa de 1789, estableciendo un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, que están pensados tanto el legislativo como el judicial para controlar a la acción del gobierno. En este caso, además, la acción habitual de cualquier poder legislativo en países democráticos de nuestro entorno es tan simple como elaborar las leyes, es decir, ejercer, por tanto, la potestad legislativa del Estado. Pero en España, en la Constitución también se recogen otras competencias, como son la aprobación de los presupuestos generales, el control de la acción del gobierno y, sobre todo en este caso, ser un instrumento en las manos de la soberanía nacional que representa, en este caso, la voluntad popular. Como sabéis, además, las Cortes están investidas, en este caso, de inviolabilidad, no pudiendo ser alterado su funcionamiento, cuya conducta, en caso de alteración, sería constitutiva de delito. En cuanto al mandato parlamentario en España, como sabéis, el mismo duraría 4 años, ¿vale? Y sabéis también en este sentido que no se puede acumular un mismo mandato parlamentario en el Congreso de los Diputados y en el Senado al mismo tiempo. De la misma manera, tampoco se podría ser diputado autonómico y diputado en el Congreso, pero sí debéis tener presente que sí podría ser diputado en una asamblea de una comunidad autónoma y senador en España. Por otra parte, rige además en España el principio básico de prohibición del mandato imperativo, en el cual una vez los votantes eligen al diputado o al senador, no le pueden decir cómo debe ser después, posteriormente, el sentido de su voto. Porque lo mismo en España hay mandato representativo y, por tanto, prohibición de mandato imperativo. Dentro de la Constitución debemos saber que en este primer capítulo se nos habla de lo que es la composición, tanto del Congreso como del Senado. En el examen de oposición que puedan plantearos, si os hablan del número de miembros que componen el Congreso, a tener de lo que dispone el artículo 68 sería entre 300 y 400. A día de hoy, como sabéis, 350, elegidos todos ellos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Por otra parte, hemos de tener en cuenta las diferentes, en este caso, maneras de representar los fenómenos territoriales en España, como son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que en este caso tendrían cada una de ellas un diputado, a través de la fórmula que sabéis de representación proporcional, esa fórmula tan conocida por el jurista D'Hondt, que creó la ley D'Hondt, en este caso la que traduce el número de millones de personas que votan en números de escaños tanto en el Congreso como en el Senado. También es importante reseñar, para lo que es el examen de cualquier oposición, que el mandato parlamentario dura 4 años desde que se elige al diputado o senador, o bien también la finalización del mandato el mismo día que se disuelven las Cortes, pensando en este caso para disoluciones anticipadas. Por otra parte, también suele ser una pregunta importante del examen cuándo se celebran las elecciones, es decir, en este caso, desde que se decreta la disolución de las Cortes, entre 30 y 60 días han de celebrar elecciones, y una vez celebradas estas como máximo en 25, debe convocarse el Congreso electo. En cuanto a lo que es el Senado, merece la pena sobre todo reseñar que el sistema de voto es exactamente el mismo que el del Congreso de los Diputados, que a día de hoy el número de senadores es de 265 y que el sistema distingue entre los senadores atribuidos a una provincia de cualquiera de la península, a las ciudades insulares y a las islas. En este caso, por tanto, a las provincias les asignamos 4 senadores a cada una de ellas, a las islas mayores, que serían en este caso las islas o agrupaciones de ellas constituidas por Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, le pondríamos 3 senadores y a las islas pequeñas, es decir, todas las demás, solamente un senador. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, como os comentamos, con ese fenómeno de la ciudad autónoma, tienen 2 senadores asignados, ¿vale? Por lo tanto, en función de la circunscripción territorial de que se trate, le corresponderán un número mayor o menor de senadores. En todo caso, a la comunidad autónoma, además de los 4 senadores por provincia que le correspondería designar uno más por el mero hecho de ser comunidad autónoma y luego, en razón a la población, uno más por cada millón de habitantes. En cuanto a lo que son las incompatibilidades, como sabéis, cualquier profesión que exija objetividad e imparcialidad a la hora de actuar, como son jueces, magistrados, fiscales, miembros del Tribunal Constitucional, fuerzas y cuerpos de seguridad en activo, militares en activo, se les prohíbe ejercer mandato parlamentario alguno, lo cual debe suponer, por tanto, que si desean ejercer el mandato parlamentario deben situarse en una situación de excedencia, por lo tanto, para poder concurrir a unas elecciones. En cuanto a lo que es las prerrogativas de los diputados y senadores, tenemos que hay tres. El aforamiento, me pueden enjuiciar solamente por los hechos cometidos durante mi mandato ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Inmunidad, no me pueden detener salvo delito flagrante o autorización de la Cámara.
Y por tercero, inviolabilidad, en este caso en relación a las opiniones, no puedo ser perseguido durante el ejercicio de mi mandato. Por otra parte, debemos tener en cuenta que cada una de las cámaras tiene a su correspondiente presidente. Las cámaras fijan además su reglamento aprobado por mayoría absoluta y los presidentes lo que van a hacer es presidir, en este caso, las sesiones correspondientes y la sesión conjunta, acordaros también para el examen, que es en este caso presidida por la presidenta del Congreso, valga la redundancia. En cuanto a las sesiones, como sabéis, hay dos periodos de sesiones ordinarios, septiembre a diciembre y febrero a junio, y de manera extraordinaria cuando lo pide el Gobierno, la Diputación Permanente por mayoría absoluta de cualquiera de los miembros de las cámaras. Por tanto, o bien el Gobierno, o bien, en este caso, los miembros de cualquiera de las cámaras por mayoría absoluta, o bien la Diputación Permanente pueden hacer que se celebre la correspondiente sesión extraordinaria para un orden de día concreto. Terminado el mismo, finalizaría y por tanto se disolverían de nuevo las Cortes. En cuanto a lo que son las sesiones, debemos recordar también que se pueden celebrar sesiones por separado, que es lo más habitual, o también en sesión conjunta para competencias no legislativas. Por ejemplo, cuando se extinguen todas las líneas sucesorias a la corona de España y se debe proveer a un nuevo sucesor. Igualmente debemos tener en cuenta que de manera habitual las cámaras funcionan o bien en pleno o bien a través de las diferentes comisiones legislativas permanentes, que a día de hoy serían 19. En todo caso, hay unas materias que no se pueden permitir su delegación a las comisiones. En este caso hablaríamos de la reforma constitucional, de los tratados internacionales, las materias reservadas a la ley orgánica, a las leyes de bases y también la debate y aprobación de la ley de presupuestos. Como instrumento de control nace también la figura de la comisión de investigación, que puede dar lugar en este caso, según dispone el artículo 76, a cualquier interés o cualquier asunto de interés público y puede ser en el Congreso, puede ser en el Senado o las comisiones pueden ser mixtas entre ambas cámaras. El problema de las comisiones es que lo único a lo que obligan es a comparecer en ellas, de tal manera que todo lo demás carece de importancia porque no exime a la Fiscalía de que en caso de que quiera presentar una acción derivada de las conclusiones de la actuación de la Comisión de Investigación, deba probar los hechos. Por lo tanto, las conclusiones de la Cámara, las conclusiones que se obtienen en estas comisiones de investigación, las cuales además pueden versar sobre cualquier asunto, no son vinculantes para los tribunales, de tal manera que se suele decir que las comisiones no valen para nada más que para enrojecer al sujeto que vaya a comparecer durante unos minutos o la hora correspondiente. Como consecuencia también del ejercicio del derecho de petición, está la posibilidad de que las personas, los ciudadanos, puedan pedir de manera individual o colectiva, pero siempre por escrito, a las cámaras, siendo en este caso el órgano tramitador una comisión permanente de carácter no legislativo, en este caso la Comisión de Peticiones del Congreso. Además, las cámaras, una vez las reciban, las van a enviar, en este caso al Gobierno, y el Gobierno, si las cámaras se lo exigen, debe, en este caso, dar explicaciones acerca de su contenido. En cuanto a las diputaciones permanentes, la pregunta habitual en el examen de oposición que os puedan plantear va a ser normalmente referida a lo que es la composición. El número mínimo será de 21 miembros y representa en este caso, acordaros, a los grupos parlamentarios, no a los partidos políticos, no a los grupos políticos, ni a nada que se le parezca al grupo parlamentario, porque un partido político puede presentarse en las elecciones y no obtener representación suficiente para constituirse en grupo parlamentario propio. Por tanto, en relación a la importancia numérica de los grupos parlamentarios, así estarán distribuidos los miembros de las diputaciones permanentes. Por otra parte, la diputación va a funcionar precisamente cuando, pues básicamente cuando las mismas estén disueltas en alguno de los estados fuera del periodo ordinario de sesiones, o también en este caso cuando se decrete los estados de alarma, sección y sitio, o durante la disolución de las cámaras, ¿vale? Por tanto, en este sentido, están pensadas para funcionar cuando de manera ordinaria las cámaras no lo hacen. Por otra parte, los acuerdos, como sabéis, la regla general es la mayoría de los votos presentes, es decir, más votos a favor que en contra, prosperaría la propuesta correspondiente, salvo las mayorías especiales que se requieren en la Constitución para leyes orgánicas, para, en este caso, también aquellas materias que vaya diciendo la Constitución o los propios reglamentos de las cámaras. Por otra parte, debemos analizar también que el voto, en principio, la asistencia a lo que es las sesiones es pública cuando son plenarias, salvo acuerdo en contrario por mayoría absoluta. ¿Y qué hacen estos señores? Bueno, pues estos señores lo que hacen es principalmente ejercer la potestad legislativa del Estado, o lo que es lo mismo elaborar leyes. La más importante de las leyes que se pueden elaborar en un Parlamento es la ley orgánica, que a tenor del artículo 81 requiere mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto. Mientras que una ley ordinaria solo requiere mayoría simple. ¿Qué materias están reservadas a la ley orgánica? Pues muy sencillo, derechos fundamentales y libertades públicas de la sección primera, capítulo 2 del título 1, la materia de los estatutos de autonomía, el régimen electoral general y todas aquellas que nos vamos a ir encontrando a lo largo del texto constitucional. Por ejemplo, el defensor del pueblo, el régimen de las Fuerzas Armadas, el Consejo de Estado, el referéndum, en definitiva, todas aquellas materias que la propia Constitución nos va indicando a lo largo de su texto. En este caso hay dos mecanismos también por los cuales las Cortes lo que realizan es una delegación, en este caso permiten que el Gobierno también pueda dictar normas con rango de ley. El primero de ellos es la delegación legislativa, surtiendo en este caso efectos con tres requisitos. La primera de forma expresa, la segunda para una materia concreta y la tercera por un plazo determinado.
a través de una ley de bases para hacer un texto articulado, a través de una ley ordinaria para hacer una refundición de textos legales. Y luego, por otra parte, debemos tener en cuenta que este instrumento no permite a su vez delegación en otras autoridades distintas que no sean el gobierno. Por otra parte, debemos analizar el otro supuesto de dictar normas con rango de ley por alguien que no sea el Parlamento, que es el decreto ley. Si la delegación legislativa es una manera de legislar por parte del gobierno, el decreto ley es otra manera distinta, en este caso amparada en la urgente y extraordinaria necesidad de poder legislar sin necesidad de esperar los plazos que la Cámara requiere. En este sentido, debemos tener en cuenta que aquí se limitan las materias del decreto ley. En cuanto a lo que es las instituciones básicas del Estado, estarían vetadas para estarían vetados todos los derechos y deberes del título primero, es decir, las dos secciones, la sección primera y la sección segunda del capítulo 2, el régimen electoral general y el régimen de las comunidades autónomas. A diferencia del decreto legislativo, el decreto ley es de carácter provisional, de tal manera que requiere convalidación obligatoria en el Congreso en el plazo máximo de 30 días, que en caso de no poderse llevar adelante, pues el decreto automáticamente decaería, precisamente por esa provisionalidad de la norma. Por otra parte, debemos saber que aparte del gobierno, también tiene, en este caso en las cámaras, iniciativa legislativa otras instituciones que serían las comunidades autónomas a través de la remisión de proposiciones de ley o de la petición de un proyecto de ley al gobierno, la propia oposición en forma de proposición de ley que debe ser tomada en consideración por el Senado y finalmente también la iniciativa legislativa popular a través de las no menos de 500.000 firmas acreditadas. ¿Vale? Por tanto, en este sentido, como veis, también sencillo. Por otra parte, debemos analizar también, pues una vez realizado todo el íter de aprobación en el Congreso, solo queda que el Senado le dé la puntilla final, estableciendo también la Constitución la posibilidad de que él mismo interprete la norma imponiendo un veto o las enmiendas. ¿Vale? En este sentido, para esto tendría 2 meses, salvo que el proyecto se declare urgente y los 2 meses de plazo se conviertan en 20 días naturales, el único plazo de la Constitución que está fijado además en días naturales. Finalizado el procedimiento de aprobación de las diferentes normas, solo nos quedaría que el jefe del Estado sancione y promulgue en el plazo máximo de 15 días. Por otra parte, debemos tener en cuenta también el referéndum. Para aquellas normas que requieran un plus de legitimidad, se permite que las leyes sean consensuadas con el pueblo a través de un referéndum convocado por el rey a propuesta del presidente del gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados y, como decimos, con reserva de ley orgánica. Y finalmente, en este capítulo tercero se permite también que el Estado español ceda competencias propias de su soberanía a organizaciones internacionales en materias propias de la Constitución. Aquí debemos distinguir dos cuestiones. Uno, aquellos tratados internacionales que van a requerir autorización y cuáles van a requerir simplemente comunicación. Los que requieren autorización son los de carácter político, los de carácter militar, los que afectan al territorio del Estado, los que impliquen obligaciones financieras para España y también aquellos que impliquen medidas legislativas, es decir, que en este caso requiera modificar la ley. Todos estos van a requerir autorización de las Cortes Generales para poder celebrarse, mientras que los demás que no afecten a estas materias del artículo 94 van a ser simplemente sometidos a la obligación de comunicar. Y luego, por otra parte, ¿qué ocurre con el Tratado Internacional? Pues una vez aprobado, debemos saber que no puede contradecir a la Constitución, de tal manera que aprobado e incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, el mismo se va a situar inmediatamente por debajo de ella, pero por encima de todas las demás normas del ordenamiento jurídico. Además, cuando haya duda, tanto las Cortes como el propio Gobierno pueden someter a consulta al Tribunal Constitucional el hecho de que declare si existe contradicción o no con la Constitución, porque una vez incorporado no la puede contradecir. Hecho que sucedió, por ejemplo, con la modificación del artículo 13 de la Constitución, cuando España aprobó el Tratado de Maastricht con su entrada en la Unión Europea, permitiendo en este caso la participación en el sufragio activo y pasivo de los extranjeros de carácter comunitario en las elecciones municipales. Y finalmente, como os digo, para que sean válidamente publicados los acuerdos y por tanto tengan validez en España, se publicarán en el BOE de manera íntegra y a partir de ahí serán una norma más que integra el ordenamiento jurídico. Pues nada más, simplemente esperando en este caso que el vídeo os haya sido de utilidad en vuestro estudio de oposición y aprovechando ya que queda poco tiempo, os animo a que estudiéis duramente y que no perdáis puntos en vuestro examen de oposición. Simplemente deciros también que si os ha gustado el vídeo le deis a un like, ¿vale? Disculpad por la rapidez del comentario, pero la aplicación solo me permite vídeos de 15 minutos y a veces es difícil condensar todo esto en este breve espacio de tiempo. Por lo tanto, espero que os haya sido de utilidad y os veo en el siguiente vídeo. Un saludo.